No debería haber ninguna duda en que el más valioso de la temporada fue Renato Núñez. Creo que a Lorenzo Cedrola, que fue mi segundo voto, le va a pasar un poco lo que le ocurrió a Bobby Witt Jr., haciendo una analogía, que ocupó la segunda posición en todas las boletas, detrás de Aaron Judge, que fue primero en todas las boletas. Lo de Aaron Judge fue espectacular, sobresaliente en las grandes ligas. Lo de Renato Núñez fue espectacular, sobresaliente en la LVP, siendo el primer pelotero en la historia que combina una campaña de 20 o más honrones y 60 o más remolcadas, y otros numeritos absolutamente fantásticos como el averaje, el OVP, el OPS, y uno que termina, para cualquiera que tenga alguna duda, tal vez de convencerlo, y es que Renato Núñez bateó con corredores en posición anotadora para 456. Renato Núñez, amigos, conectó 6 cuadrangulares más que el segundo en esa estadística. Impulsó 19 carreras más que el segundo en esa estadística, que fue Harold Castro con 41. Renato tuvo la mejor temporada ofensiva de todo el béisbol, más esos complementos históricos que mencionaba Fernando Arreaza, que para mí son indudablemente un sello contundente de que Renato Núñez tiene que ser el más valioso. Lorenzo Cedrola, bueno, sí, tuvo una gran campaña, pero digamos, tal vez un poco más hacia la mitad de la temporada, hacia acá, hacia el final. Lo de Renato Núñez fue desde el día 1, y ese día 1 lo transmitimos a través de One Baseball Network en un juego que compartí con Fernando Arreaza entre La Guaira y Navegantes, y en donde Renato Núñez ya comenzaba esa cadena de cuadrangulares importantes. Sí, bueno, también destacando un poco lo que hizo Lorenzo Cedrola, terminó quedándose con el título de bateo, se convirtió también en uno de los jugadores de los Tigres en tener el averaje más elevado, 395, también llegó como líderes en carrera anotada, es decir, Lorenzo Cedrola. Y entonces, ¿qué hacemos también con el temporadón que se mandó Moisés Gómez, por ejemplo? ¿Sabes qué pasa? Y aquí podemos traer el ejemplo de Luis Arraez. O sea, ya el promedio de bateo, a menos que tengas un OPS, un porcentaje de slugging y una cantidad de cuadrangulares importante, el promedio de bateo ya no es la referencia para un jugador con categoría de más valioso. No lo es. Yo entiendo perfectamente tu posición, pero ya esa estadística, por más que sea 395, incluso hasta los 400, tendría que ser acompañada de una estadística mucho más sólida. Cuando uno habla de la campaña de Lorenzo Cedrola, sí, quizás no tiene récords, pero sus números también vienen siendo bastante incompletos. Era una campaña de MVP, pero se topó con una campaña monstruosa como la de Renato Núñez. Yo creo que allí se puede concluir. Uno se pone a mirar y Lorenzo Cedrola tuvo más lideratos que Renato Núñez en averaje de bateo, en porcentaje envasado, en triples, en hits, en carreras anotadas y alguno que otro por allí que se me escapa. Pero los que tuvo Renato Núñez fueron en grado superlativo en una campaña con corte histórico. Entonces creo que no hay lugar al debate. La discusión es quién llega segundo. Yo creo que va a ser Lorenzo Cedrola. Moisés Gómez es un muy buen candidato. Harold Castro también es un buen candidato. Entre ellos sí podría haber una discusión a ver quién llega segundo, pero nunca primero por encima de Renato Núñez. Entonces, en conclusión, los números históricos pueden quizás con las cifras de un jugador más completo, por lo que entendí en resumen. No sé qué piensa Fernando Álvarez acerca de quién puede ser el jugador que llegue segundo después de Renato Núñez. Bueno, yo creo que Lorenzo Cedrola debe ser quien ocupe esa segunda posición, y de manera unánime tal vez podría ser, ¿no? Esa puede ser una posibilidad. Un jugador muy solvente, un jugador que tuvo un impacto tremendo en el equipo de Tigres de Aragua, que a veces ese es un factor que también hay que evaluar. ¿Cuánto impacto tuvo este jugador en un equipo como Tigres de Aragua, que hasta días antes de que terminara la ronda regular parecía que ni siquiera iba a clasificar? Y ese empuje y puso el broche de oro en ese último juego, en ese primer y único juego del comodín, con ese Grand Slam, ¿no? Además demostrando carácter,
personalidad en los momentos importantes, ese nivel de oportunismo que hace siempre la definición de un jugador más valioso. Sin duda, yo eso no lo pongo en duda. Para mí, ese va a ser el orden, ese que mencionaba Fernando, con Moisés Gómez también en la tercera posición y de manera, digamos, muy justa también. Sí, definitivamente, por lo menos para mí, ese siempre va a ser un debate tanto aquí en la LVP como en las grandes ligas.